Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, una incansable abogada y luchadora por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Frecuencia Hertz. Un podcast que estamos subiendo a las redes para conversar y saber del pensamiento de Carmen, diputada de la República. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Rumpi, ¿cómo estás tú? Yo muy bien. Qué bueno, se te mira, ve bien. Oye, nos han llegado hasta preguntas, ya estamos logrando esta retroalimentación de la gente que nos escucha, así que esto ya se está poniendo un poco más entretenido. Y para entrar al tiro en temas, digamos, cuéntanos primero, ¿qué te pareció todo lo que sucedió en tu participación en Estado Nacional en TVN, que fue bastante belicoso, por decirlo menos? Mira, en realidad en Estado Nacional, ¿no es cierto?, lo que yo traté es fundamentalmente, por la falta de espacio que hay, de desmontar las posverdades que se han instalado como parte, además, no solo de la campaña brutal que hace Trump en Estados Unidos, sino también la campaña mediática contra Venezuela, para poder justificar una intervención militar, porque como el golpe de Estado a Guaidó no les resultó, están preparando ahora la posibilidad de una intervención militar. Pues bien, ¿a qué posverdades me referí yo? Porque más allá, por cierto, que la crisis política de Venezuela nadie puede negarla. Nadie puede negar, ¿no es cierto?, la crisis brutal económica. El tema es... Y crisis democrática, pues Carmen, o sea... ¿Cómo? Crisis democrática también. Sí, hay una crisis política y es una crisis democrática, por supuesto. Pero aquí tú tienes, en primer lugar, algo que nunca se menciona, nunca, no se dice. Primero, las sanciones feroces, económicas, unilaterales que Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela, que ha significado, Rumpi, es decir, no, esto parece como un lugar común, ha significado el asfixiamiento absoluto de esa economía y por lo tanto el estrangulamiento de la población. Y eso no lo digo yo, hay un informe recién de un experto independiente de las Naciones Unidas que fue designado para ir a Venezuela, que es el señor Alfred de Sayas, de nacionalidad norteamericano, profesor en Harvard y en la Universidad de Göttingen en Alemania, entre otras cosas, por lo tanto supongo que no será acusado de chavista o de pro Maduro. Bueno, él estuvo en Venezuela con su equipo y en el informe que entrega al Consejo de Derechos Humanos dice que la ferocidad de las sanciones significan un castigo colectivo a todo un pueblo que pueden ser calificados de crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma, que es el del Tribunal Penal Internacional. Asimismo, existe un conocido centro de pensamiento en los Estados Unidos con sede en Washington, que es el Centro de Investigación Política y Económica, que forman parte de su directorio 2 premios Nobel, Stiglitz y Robert Solow, que supongo también que no dirán que es un centro de pensamiento chavista, que exactamente dice lo mismo y además enumera las más significativas de esas sanciones, que tienen que ver, por ejemplo, con los medicamentos. No puedes culpar a Estados Unidos de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que la crisis de Venezuela tiene demasiadas patas. No, yo creo que sí. Que son Estados Unidos el problema. No. Cuando tú haces un bloqueo financiero y económico a un país, tal como ocurrió con Chile, para hacer chillar, con Cuba, claro, pero para hacer chillar la economía, textual dicho por Nixon. Aquí se hace exactamente lo mismo a tal punto que le han, entre otras cosas, confiscado miles de millones de dólares que los venezolanos tenían para pagar medicamentos que habían adquirido a la OPS, entre otras cosas, que habían adquirido medicamentos antimalaria en Colombia, y además las transnacionales farmacéuticas les negaron los certificados para importar medicamentos oncológicos. Estoy diciéndote aquellas más significativas, aquellas. Obviamente que ahí se produce una desestabilización brutal de cualquier país, porque tú tienes a la gente en una crisis económica salvaje, en la cual, mira, este centro de investigación
norteamericano con sede en Washington, calcula en 40.000 los venezolanos muertos como producto de las sanciones económicas. No lo estoy diciendo yo, insisto, lo dicen ellos. Pues bien, Oye, bueno, cuando espera. tú tienes un país con una crisis y un estrangulamiento de este porte a la población, por supuesto que es parte previa a la campaña de desestabilización política, porque es imposible, ¿no es cierto?, que una población pueda no estar más que insatisfecha, es decir, realmente en una situación de crisis total. Y sin embargo, no han logrado los golpistas masa crítica ni en las Fuerzas Armadas, ni tampoco en la población venezolana, porque eso está claro. El último llamado a Guaidó fueron 100 gatos. Sus llamados a las Fuerzas Armadas han sido respondidas por un grupete de suboficiales, un general que además se refugiaron todos en la Embajada de Brasil. Es decir, y aparte de eso, Rumpi, lo que no se dice tampoco es que el gobierno de Maduro y la oposición se sentaron en una mesa de diálogo que duró más de 2 años. En más de 2 años, y que fue presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, que nadie pretenderá también, ¿no es cierto?, el presidente de España, que haya sido también chavista. Pues bien, él presidió esta mesa de diálogo. Se llegó a un preacuerdo en febrero del 2018, a un preacuerdo con la oposición para un cronograma electoral, para una comisión verdad, para establecer puntos mínimos de consenso. Pues bien, 3 días después de ese preacuerdo, recibieron un llamado desde Colombia, donde estaba el entonces secretario de Estado Rex Tillerson, y se bajaron y tiraron el mantel y rompieron la mesa de diálogo. Lo que pasa es que aquí no se sabe. Rodríguez Zapatero en esa oportunidad mandó una carta denunciando esto a la comunidad internacional y además él fue avalado por el Vaticano. Pero mira, independiente a la coyuntura, yo quiero preguntarte sobre las consecuencias de tu participación en ese programa, que recibiste una avalancha de críticas. ¿Y qué peso tienen esas críticas? Que eso más tiene que ver como con los tiempos que corren, Carmen, te quiero preguntar. ¿Es importante realmente? Porque una participación en televisión, incluso a esta altura de los tiempos que corren, creo que injerencia tiene bastante poca. Pero a ti después te llega una avalancha de agresiones a través de redes sociales. ¿Tiene un peso eso, crees tú? Mira, lo que ocurre es que en ese panel está un sujeto que pretenden pasar por intelectual de derecha, como es Luis Rojas, que él fue el ministro de Cultura, el breve, digamos, duró un fin de semana, y quien, recordemos, señaló que el Museo de la Memoria era un montaje, a juicio de él, con distorsiones muy peligrosas. Pues este señor está, más Gonzalo Miller, y nunca pudieron refutarme ninguno de los argumentos que yo di. Argumentos sólidos que yo esperé que los discutiéramos. No, sino que comienza de parte de Rojas un ataque a los comunistas chilenos, al Partido Comunista, que yo no le acepté. Porque yo no acepto insolencias menos de sujetos como estos. De nadie los acepto. El Partido Comunista de Chile ha sido un partido democrático de toda la vida, es el partido que organizó aquí a la clase obrera durante décadas, es un partido que siempre, que jamás, entre paréntesis, fue financiado por ninguna potencia para dar golpes de Estado, nunca, incluso, ¿no es cierto?, apoyó al gobierno de Frei Montalva cuando fue el tacnazo, cuestión que no todos en la izquierda hicieron. El Partido Comunista se cuadró y llamó a defender a Frei Montalva y la moneda. Además de eso, fuimos una de las víctimas preferentes del exterminio y fuimos un bastión de la resistencia antidictatorial. Entonces, yo no acepto insolencia. Y como lo dije claramente, le dije a Rojas que no le aceptaba su insolencia. Esto, por supuesto, gatilló un punto, digamos, de griterío, digamos, que se sucedió ahí. Y como la derecha y la extrema derecha en este país no están acostumbrados a que le paren el carro y que digan cualquier estupidez y cualquier barbaridad y que hagan gárgaras, porque eso lo dije yo también, gárgaras la derecha de este país con los derechos humanos y la democracia. O sea, realmente eso es intolerable, Rumpi. Eso no se puede tolerar. Tampoco se puede tolerar que vengan a decirme que
que Trump lidera el retorno a la democracia en Venezuela, por favor, cuando este es un demente. Yo lo que te quiero preguntar, sí, Carmen, es sobre la consecuencia. ¿Las consecuencias tienen un real peso en ti? No, a mí ni siquiera los leo. Pero sí te voy a decir que las muestras de solidaridad en las redes sociales y de apoyo fueron impresionantes. Cuando yo denuncié a la jauría, como dije, de la derecha, profiriendo discursos de odio, ¿no es cierto? Dije que así como no les teníamos, nunca les tuvimos miedo, incluso cuando secuestraban, hacían desaparecer. Eso es lo que yo pienso. Bueno, ahora ¿Qué te va a hacer un tipo que está, si es que es de carne y hueso, porque a esta altura son como algoritmos que existen y que dicen, no sé, vieja loca, sáquenla, no sé. Claro, ni siquiera son personas bots de carne y hueso que tengan un root. No, hay muchos bots, pero también hay... Bots, llamémosle a cuentas no falsas sí, y son financiados por la extrema derecha. Pero además hay personas con nombre y apellido, te fijas tú, que lanzaron tweets violentísimos. Ni más ni menos, te fijas, que el tipo José Antonio Kast, tuiteó, y otros que no quiero ni siquiera nombrarlo porque son innombrables. Pero bueno, Pero es parte de que digan su discurso. Yo encuentro que cada persona hoy que diga, no sé, rumpiculeado, degenerado, te vamos a ir, que lo digan. ¿Cuál es el problema que José Antonio Kast diga que tú eres una loca que hay que encerrarte en un patio? No. Que Juanito Pérez diga que por favor amárrenla porque No, es parte de desnudar la verdad de las personas. Bueno, puede ser visto así, pero yo creo que cuando tú haces una campaña de discurso de odio contra determinadas personas, además las estás poniendo como blanco de cualquier ataque, porque esta gente no para en nada. Entonces yo creo que eso daña profundamente... Pero cuando tú dices que la estás poniendo en blanco de cualquier ataque, ¿qué ataque? O sea, puede ser un ataque en la calle. Cierres tu teléfono. Basta que cierres tu teléfono, Carmen, y se acaban los ataques. No, mira, la extrema derecha en este país no se restringe a cerrar cuentas. Su historia ha demostrado que son capaces de muchas más cosas. ¿Pero tú crees que está el clima para que te pueda suceder algo? ¿Que a no, alguien yo le no pueda tengo suceder temor algo? por mí, pero yo tengo que denunciar a esta jauría. Y cuando la Pero denuncié, es una jauría, tuve... espérate, perdón. Escúchame, tuve más de 6.700 likes. ¿Ya? Que es una cantidad enorme, porque yo no tengo tantos seguidores como para que tenga casi 7.000 likes por un tweet. ¿Sabéis lo que me sucede con esto? Que es como ya incluso no hablar de sino como de los tiempos que corren. ¿Qué es un like? Te lo digo súper de verdad, Carmen. O sea, encuentro que darle un peso y una atribución a un like o a 6.000 o a 500.000 me parece que no son términos que estén a tu altura incluso. No, pero yo no estoy diciendo que sean cosas que estén posicionando algo muy importante, pero son indudablemente que el espacio de las redes sociales es un espacio de comunicación. Eso es así. Más allá, como se me esto de las cuentas falsas, más allá de lo que tú quieras. O sea, bueno, pero no importa, pero es un espacio de comunicación. Todos los políticos, todos tienen cuenta en Twitter, incluso más, te voy a decir. Yo que sigo a la mayoría de los políticos europeos, muchas de las decisiones que se han tomado en el seno de la Unión Europea han sido anunciadas por Twitter antes que formalmente. Por supuesto, por lo tanto, es un canal de comunicación directo. Claro. Si a uno le pasa algo, uno dice, no sé, qué sé yo, no, estoy bien, no me pasó nada, y no tiene que ir una cámara a decirte después que lo transmitan. En ese sentido sí, pero el valor, el peso que puede llegar a tener a ti, que tú tenés una presencia en la calle, lo que hablábamos la otra vez del movimiento social, tú venís de un asunto real de amenazas, de cosas... Pero si yo no les contesto a estos tipos, claro, por Rumpi ni siquiera los leo. Exacto. Me doy cuenta por los tweets que pone la gente, deseando su repugnancia frente a estos tweets que yo no he leído, que yo, por supuesto, en este espacio también lo uso. Y también señalo que aquí hay una jauría desatada. Porque eso hay que decirlo. O sea, eso no tiene... O sea, yo no les voy a contestar a Kast, ¿te fijas tú? Directamente. Ni a estos personajes que deambulan en las redes sociales, que como te digo, son innombrables. Pero sí es pero necesario... por supuesto que no. No, pero por supuesto, pero si nunca lo he hecho. Claro. O sea, pero sí
denuncio la campaña de odio que existe no solo en contra mía. Hay una campaña de odio en contra, por ejemplo, de feministas conocidas, en contra de la Kena Lorenzini, en contra de la Natalia Valdebenito, en contra de la Mariana Loyola. Es decir, hay personajes que se transforman en targets, como dicen los gringos. Pero siento que esos turnos de que hay campañas de odio es un trompo que va girando y un día la tómbola me puede salir a mí y la semana pasada te salió a ti, digamos. No, es que yo no creo que sea un problema de tómbola. No creo que sea. Es que yo sí creo en la variabilidad de las redes sociales. Te lo digo súper de verdad. No, yo creo que uno cuando hay campañas sostenidas tienes que denunciarlas, porque nosotros no hacemos eso. Yo jamás he puesto un insulto en un tuit, nunca. Bueno. No lo hacemos. Entonces, no, yo creo que es un espacio que tú tienes que denunciarlo. Si Sí. esto no tiene nada que ver si a mí qué es lo que me pasó o no me pasó, da lo mismo. A mí no me pasa nada con esta estupidez, nada, tú comprenderás. Exactamente. Pero es irrelevante lo que a mí me haya pasado. Lo relevante es que hay que denunciar una campaña de discurso de odio, porque eso está hoy día en un ambiente que está brotando el negacionismo, por una parte, ferozmente. Y una desafección total de la población. Bueno, por Sí, supuesto. porque uno se asoma y dice, puta, ya está diciendo este otro que le dice, y dice, no, y esto es... Pero es que son dos cosas distintas, Rumpi. No. Sí, una cosa es que se brote el negacionismo como expresión de la extrema derecha, que brote la apología de Pinochet y su dictadura. Eso es una situación que es muy peligrosa. Y la desafección de las personas tiene que ver, como lo vimos la vez pasada, en la falta de credibilidad de la clase política, del sistema político, que ha sido un proceso que se ha ido incubando a lo largo de todas estas décadas como consecuencia del carácter de esta ¿Puede pasar algo, transición. crees tú, con todo esto? Bueno, se ha pasado, pues. No, ahora, con lo que está pasando No, ahora. ahora, por supuesto que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Ha pasado, varios sitios de memoria han sido profanados. Por ejemplo, Villa Grimaldi recibió en los últimos 2 meses 3 ataques en que el Movimiento de Acción Republicana, el llamado Movimiento de Acción Republicana que encabeza Kast, ha dejado su firma. Por ejemplo, el memorial de Valparaíso fue destruido, a tal punto que ni siquiera va a ser posible restaurarlo, hay que hacerlo de nuevo. El memorial que recuerda a las víctimas de la llamada Operación Alfa Carbón, que nuestros escuchas no deben tener idea, porque eso pasó, fue una masacre de resistentes miristas en la Vega Monumental de Concepción que los acribillaron a balazo y lo hicieron aparecer como enfrentamientos cabros todos de 20, 21 años. Ese memorial que había en recuerdo de ellos fue destruido. El memorial del Estado Nacional, el memorial ahí pequeño que hay, que recuerda, ¿no es cierto?, a quienes pasaron por ese campo de concentración, atacado. Esas son las expresiones concretas. ¿Y tú has escuchado alguna vez que la vocera de gobierno o que este gobierno haya condenado o haya dicho una palabra acerca de la gravedad que significa que los sitios de memoria estén siendo profanados? Ni una palabra. No lo nombran. Si a Kast le pegan un empujón en una universidad, escándalo. Entonces eso está reflejando un estado de sociedad que es grave. Bueno, y hasta aquí quedamos con este capítulo de Frecuencia Hertz. A ustedes, podcast escuchas, los esperamos en nuestro WhatsApp para que nos tiren las preguntas, dudas, temas que quieren que conversemos junto a Carmen al 569-4906-4322. Entonces, hasta la próxima, aquí en Frecuencia Hertz. Las opiniones vertidas en este programa, cuando sintonizan con la verdad y la justicia, pegan medio a medio con Frecuencia Hertz. Sigamos ampliando el espectro. Nos encontramos en el próximo capítulo de Frecuencia Hertz.